Bien, este es el práctico que le dio el ingeniero, ¿no? Es el práctico número 3. Ya hicimos algunos métodos de la primera pregunta o el primer ejercicio que dice crear la estructura lista simple. Vimos un poco acerca de esta estructura, vimos también cómo es que trabaja la lista enlazada, la cual está trabajando con nodos. Vimos también cómo está compuesto un nodo, cuáles son los atributos que lo componen. Y también vimos de qué forma se enlazan los nodos cada vez que agregamos un dato para nuestra lista enlazada. Bien, aquí podemos terminar de hacer algunos métodos que tenemos acá. ¿Ya? ¿Qué método podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, el método, no sé, eliminar final tal vez, o el sumar. O también podemos comenzar a hacer la otra estructura, la cual sería la estructura con doble enlace, la lista doblemente enlazada. Ya, vamos a hacer esta estructura de acá y vamos a hacer algunos que otros métodos que nos dice que tenemos que tener aquí en la estructura lista simple. Lo vamos a hacer ocupando la estructura doblemente enlazada, ¿ya? Aquí dice de que esta estructura tiene que tener los métodos que tiene la lista simple. Así que básicamente va a tener estos mismos métodos, aparte de los métodos que vieron con el ingeniero en la clase. Después, yo creo que en otra clase vamos a estar viendo lo que es el polinomio enlazado, el conjunto enlazado y la aplicación de listas, aplicación de pilas, que son estructuras que también están muy complejas para desarrollar, ¿no? La de estructura conjunto, si no me equivoco, es un poco sencillo. Eh, Creo que hay un video en mi canal en donde explico cómo crear esta estructura. Y de aplicación de pilas, si no me equivoco, no sé si hay, creo que no hay, ¿no? Aplicación de pila, aquí tenemos otra de aplicación de pila, el de evaluación de expresiones, que prácticamente este ejercicio ya es un proyecto, ya. Es un ejercicio bastante largo, una estructura bastante compleja, ¿ya? Todavía no hablé con el ingeniero respecto a que cancele el último práctico, pero lo voy a hacer porque solamente este práctico número 3 veo que es demasiado extenso y le va a tomar mucho tiempo hacerlo para presentarlo completo. Mejor presentar un práctico completo a estar presentando los dos incompletos, ¿no? Voy a hablar con él y estoy seguro que va a ceder para que solamente tengan que desarrollar este práctico. Porque después lo otro es más de lo mismo, solamente que lo complica más, porque en el otro práctico, si no me equivoco, quiere de que grafiquen en el formulario que tiene C++, y eso es bastante complicado, hacer gráficas en C++ con el formulario. Es algo muy complejo que no les va a servir de mucho además, porque en las otras materias estoy seguro que no les va a pedir, digamos, de que hagan algún programa en donde tengan que graficar un determinado, unas determinadas líneas, una figura, etcétera. Y no les va a servir, así que conviene de que entiendan bien esta parte de la aplicación de las listas, de las filas, etcétera. Porque lo que es los nodos se ven también en estructura de datos 2, solamente que en estructura de datos 2 se trabaja con otra estructura que se denomina árbol binario, la cual vendría a ser como una lista, pero con sus particularidades, en donde cada nodo está conformado por varios enlaces y se enlazan de acuerdo al valor que tiene, ¿no? Bien, vamos a comenzar a hacer entonces la estructura doblemente enlazada. Voy a crear el proyecto de formulario. Voy a crear el archivo en donde vamos a programar nuestro código, la clase
lista doblemente enlazada, lista doble, archivo de cabecera. Bien, vamos a renombrar esto, siempre manteniendo el punto H, ¿no? Su extensión del archivo. Siempre mantenemos eso. Vamos a ponerle lista doble. Aquí vamos a programar nuestra clase. Nuestra clase va a estar compuesta al igual que nuestra estructura lista simple. Va a estar compuesta por nodos de la misma forma y también va a estar compuesta por casi los mismos atributos, solamente que en este caso el nodo va a tener un atributo más, ¿ya? Aquí vamos a tener un atributo de tipo entero, dato, con el cual vamos a trabajar, el dato que va a tener cada nodo. Vamos a tener un atributo del mismo tipo de dato nodo, que va a ser puntero. Y en este caso, para la estructura simple, hemos creado un nodo que tenga como un atributo enlace, ¿no es cierto? Que enlace al siguiente nodo. Pero en este caso, una lista doble, está compuesto por nodos que se enlazan de manera doble, ¿ya? Es decir, estos nodos se encuentran enlazados por dos enlaces, por el enlace que apunta al siguiente nodo y otro enlace que apunta al nodo anterior. Por eso es que esta estructura tiene el nombre de lista doble, porque se encuentra doblemente enlazada. Por eso. Así que aquí, por eso vamos a crear de que va a tener un atributo enlace siguiente, que nos va a permitir enlazar al nodo siguiente. Vamos a tener también otro atributo que nos va a permitir enlazar al nodo anterior. Bien. Y todo esto va a estar en la parte pública. Y aquí más abajo vamos a desarrollar el constructor de la clase node. Y aquí en este constructor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar los atributos que tiene el nodo en un valor por defecto. En este caso, solamente hacemos referencia al nombre que tiene el atributo. Dato es de tipo entero, vamos a iniciarlo en 0. Siguiente es de tipo objeto, objeto puntero, así que vamos a inicializarlo en null, al igual que anterior. Bien, con esto ya tendríamos lo que es nuestra estructura para trabajar con los objetos nodos. Y ahora aquí vamos a crear nuestra clase lista doble. En la parte privada, esta clase va a tener los mismos atributos de una lista simple. ¿Cuáles eran esos atributos? Era lo que es un nodo, ¿no? Un nodo cabeza. También les dije que vamos a trabajar con un nodo cola para realizar los dos métodos, el método agregar inicio y el método agregar final. Estos atributos van a ir en la parte privada. En la parte pública vamos a crear el constructor de la clase, como siempre se hace en toda clase. Tiene que tener su constructor. En este caso, simplemente lo vamos a declarar. Ya vamos a declarar el constructor acá. Y aquí creo que borré una llave, ¿no? Ya. Esto acá, lo vamos a desarrollar fuera de la clase ya. Aquí lo estamos declarando solamente y lo vamos a desarrollar fuera de la clase. Aunque también se lo puede hacer de esta forma. Se lo puede desarrollar también dentro de la propia clase. Pero en este caso lo vamos a desarrollar por fuera. Tenemos que enlazar con la clase. Y aquí vamos a iniciar también los atributos que tiene la lista doble. Y en este caso cabeza, como es un objeto nulo, perdón, un objeto puntero, vamos a inicializarlo en null
al igual que call. Bien. Aquí también vamos a tener un dato tipo entero que vamos a denominar cantidad de nodos. Cada vez que agreguemos un nodo para nuestra lista doble, cantidad de nodos se va a incrementar en 1. Bien, ahora vamos a programar los métodos para agregar por inicio y agregar por final. Estos métodos van a ser procedimientos, no nos van a retornar ningún dato, van a ser de tipo void, agregar final. Aquí va a ir el valor o el dato que queremos agregar. En este caso lo vamos a poner como nombre para el dato que entra por parámetro, valor. Lo mismo vamos a hacer para el método agregar final. Vamos a desarrollar estos dos métodos por fuera de la clase. Tenemos que enlazar también con la clase. En este caso lo vamos a enlazar aquí en esta parte. Bien. Y aquí para el método agregar por final, ¿cómo vamos a hacer este método? Este método va a funcionar casi de la misma forma que el método agregar final en la lista simple, solamente que va a tener sus pequeñas diferencias, ya que estamos trabajando con dos nodos enlaces. Vamos a ver cuál es esa diferencia que va a tener en el momento de que agregamos un dato a la lista y se crea un nuevo nodo y se va enlazando con los nodos que ya existen ahí dentro de la lista. Ya, a ver, como saben, cada vez que nosotros insertemos datos para nuestra lista, el dato que vamos a insertar, por ejemplo, que sea 10, ese dato va a ser de que con nuestro método agregar final o agregar por inicio, en este caso vamos a ver el caso de agregar por inicio. Va a ser de que se cree un nuevo nodo. Un nuevo nodo se va a crear. Bien. Ese nodo va a contener el dato que estoy insertando. También va a tener lo que es el atributo enlace siguiente. Bien, enlace siguiente. Aquí vamos a tener al enlace siguiente. Y también va a tener el método, el atributo enlace anterior. Enlace anterior. Va a tener también su enlace anterior. Va a tener doble enlace. Bien. ¿Y qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer? Que cuando este nuevo nodo se cree, junto con el dato que estamos insertando mediante el método agregar por inicio, vamos a enlazarlo con nuestra lista doble. En nuestra lista doble tenemos el atributo cabeza, que lo estamos inicializando en nulo. Significa que está vacío, significa que no tiene ningún nodo. Así que cuando agreguemos un nodo, por el método que sea, en este caso por el método agregar por inicio, vamos a hacer de que cabeza en un principio sea igual que el nodo que estamos insertando. ¿Ya? Eso va a ser la primera vez que insertemos un dato a nuestra lista doble. Bien, entonces cabeza que tiene como valor nulo, vamos a hacer que sea igual al nuevo nodo que estamos insertando. ¿Ya? Porque cada vez que agregamos un dato para la lista, se crea un nuevo nodo, y ese nuevo nodo tenemos que insertarlo a la lista doble. Entonces, cabeza va a ser igual al nodo que estamos insertando. Bien. Este sería el método agregar inicio, ¿no? Bien. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra lista ya tenga datos? Cuando cabeza sea distinto de null, ¿ya? Cuando cabeza sea distinto de null, significa de que ya tenemos un nodo en la lista doble. Ya tenemos un nodo. Entonces, como nosotros estamos agregando datos por el inicio, vamos a hacer de que ese nodo que se crea cuando agregamos un dato por inicio, vamos a hacer de que se enlace por el inicio, ¿no?
se enlace por el inicio. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer de que, por ejemplo, si estamos insertando el dato 15, estamos insertando el 15. Bien, entonces, cuando agreguemos un dato, se va a crear un nuevo nodo y ese nuevo nodo tenemos que enlazarlo por el inicio. Tenemos que añadirlo por el inicio de la lista doble. Así que este nuevo nodo lo estaríamos añadiendo de esta forma. ¿Ya? Y para añadirlo de esta forma, tenemos que enlazar, como pueden ver, tenemos que enlazar el enlace anterior de cabeza, tenemos que hacer de que apunte al nuevo nodo que estamos añadiendo. Y el nuevo nodo, su enlace siguiente, tenemos que hacer que apunte a el nodo cabeza. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de que cabeza sea igual al nuevo nodo que hemos insertado. ¿Se entendió, no? Agregamos un dato, se crea un nuevo nodo y ese nuevo nodo, para añadirlo a la lista doble, tenemos que enlazarlo de la siguiente forma. El nodo cabeza, su enlace anterior, que vendría a ser este, tenemos que enlazarlo, tenemos que hacer que apunte al nuevo nodo que hemos insertado. Bien, y el nuevo nodo, su enlace siguiente, tenemos que hacer que apunte a cabeza, de tal forma que se enlacen de dos maneras. Cabeza, su enlace anterior, va a apuntar al nuevo nodo, y el nuevo nodo, su enlace siguiente, va a apuntar al nuevo cabeza. Y después vamos a hacer de que cabeza sea igual al nuevo nodo que hemos insertado. De esta forma. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que insertemos un nuevo nodo, por ejemplo, que el dato que estemos insertando sea el dato 30. Entonces, la siguiente vez que insertemos un dato y se crea un nuevo nodo y se enlace por el principio, lo haga de la siguiente forma. Así, en donde sigamos los mismos pasos. Aquí en este caso tenemos que hacer lo mismo que hicimos hace rato, que es que cabeza, su enlace anterior, tiene que apuntar al nuevo nodo, y el nuevo nodo vemos que su enlace siguiente tiene que apuntar al nodo cabeza. Y después vamos a recorrer el nodo cabeza igualando cabeza al nuevo nodo, de esta forma. Y este proceso lo vamos a repetir con nuestro código que tengamos en el método agregar por inicio. ¿Ya? Así que en la parte de programación vamos a hacer eso. En un principio, cada vez que agreguemos un dato por el método agregar por inicio, que aquí vemos que copié lo mismo en ambos métodos, me estaba equivocando. Ya. Ahora sí. Entonces aquí vamos a hacer de que primero vamos a crear un nuevo nodo. Como estamos trabajando con variables de tipo puntero, con objetos que son tipo puntero, tenemos que crear una nueva instancia de ese objeto, una nueva instancia de esa clase, de la clase node. Entonces, eso lo hacemos de la siguiente forma. Así, ¿no? Lo hacemos así. Bien, entonces, aquí estoy creando un nuevo nodo. Estoy haciendo de que se reserve un espacio de memoria en la memoria RAM para que almacene un dato. Entonces, ese nodo que estamos creando ahí, vamos a hacer de que su atributo dato, porque vemos que estos son los atributos que tiene el nodo, ¿no es cierto? Entonces, su atributo dato vamos a hacer que sea igual al dato que estamos insertando, ¿ya? El dato que estamos insertando, que en este caso sería valor. Sería la variable valor que está entrando por parámetro en este método. Bien, y después vamos a poner las condiciones que les mencioné anteriormente, que es que si
la lista se encuentra vacía, es decir, si cabeza es igual a null, significa que todavía no tenemos ningún nodo en la lista, ¿ya? Si esta condición se cumple, vamos a hacer que el nodo cabeza sea igual al nuevo nodo, ¿ya? Aquí no necesitamos enlazar nada, porque todavía no tenemos ningún nodo en la lista. Y como estamos trabajando también con el nodo cola, vamos a hacer de que cola también sea igual al nuevo nodo, ¿ya? Esto va a ser solamente al principio en el método agregar por inicio. ¿Por qué? Porque cuando agregamos por inicio, vemos de que el primer nodo que estamos agregando vendría a ser el último, ¿no? Como pueden ver, el primer nodo que agregamos va a ser el último de la lista. Entonces, vendría a ser el nodo cola. Por eso es que nuestro nodo cola lo estamos igualando. En este caso, en el método agregar por inicio, al primer nodo que ingresa, ¿ya? Esto para que después no tengamos errores cuando ocupemos ambos métodos, cuando ocupemos el método agregar por inicio y el método agregar por final. Bien, y aquí por la condición de que no se cumpla esta condición de acá, cuando tengamos nodos en la lista, cuando ya tenga datos en nuestra lista enlazada, entonces aquí por el else vamos a programar cómo es que se van a enlazar los nodos, ¿no? Y eso lo vamos a hacer como les estaba explicando aquí. De esta forma lo vamos a hacer. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, tendríamos que hacer que nuestro nuevo nodo, su enlace siguiente, apunte al nodo cabeza. Después tendríamos que hacer que el nodo cabeza, su enlace anterior, apunte al nuevo nodo, de tal forma que se estén enlazando de manera doble, ambos nodos, ¿no? Y después hacemos lo que les dije anteriormente, que es igualar el nodo cabeza al valor que tiene el nodo nuevo. De esta forma estaríamos recorriendo el nodo cabeza igual al último nodo que estamos insertando. ¿Para qué? Para que cuando agreguemos datos por el inicio, como ustedes saben, el nodo cabeza siempre va a ser el primero de la lista, ¿no? Entonces, por eso es que lo estamos haciendo así, ¿ya? Para utilizar el nodo cabeza, cada vez que añadamos un dato, vamos a utilizar la cabeza para que enlace los nodos. ¿Se entiende, no? Compañero, ¿alguna pregunta hasta ahí? Lo entiendo. ¿Sí? Sí, sí. Eh, ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué pasa que no lo escucho bien? Creo que mi audio está mal. Hola, hola. ¿Pueden ¿Se escribir? entendió? ¿Se entendió? Ah, ya. Sí, se entendió. Ya, listo. Cualquier duda que tengan también pueden comentar por el chat. Yo voy a estar viendo el chat. La duda que tengan, la comentan por ahí también para que yo les pueda responder. Ya, bien. Entonces continuamos haciendo. Este sería el método agregar por inicio. Nos faltaría el método agregar por final y después vamos a hacer los otros métodos propios de la clase. Bien, ahora vamos a ver de que nuestro método agregar por inicio esté funcionando bien. Y eso lo vamos a ver cuando imprimamos los datos que tenemos en la lista, ¿no? Mientras no imprimamos los datos que tenemos en la lista, no sabemos si es que los datos que estamos guardando mediante el método agregar por inicio se están almacenando bien en la lista.
Bien. Para programar lo que es en la parte de gráfica, necesitamos imprimir los datos que tiene la lista doble, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo mediante el nodo cabeza, ¿ya? Eso también lo expliqué en la anterior clase. Tenemos que hacer un método que nos retorne el valor que tiene nodo cabeza, ¿ya? Con ese valor que tiene nodo cabeza tenemos acceso a los demás nodos que componen la lista doble. Entonces, de esa forma vamos a imprimir los datos que tenemos en nuestra lista. En este caso, lista doble. Así que vamos a hacer ese método. Ese método me estaría retornando un nodo de tipo puntero, porque estamos trabajando con punteros para los nodos. Y ese método lo vamos a nombrar getCabeza. Ese método simplemente me va a retornar el valor que tiene el nodo cabeza, ¿ya? Con ese valor que tiene el nodo cabeza, que vendría a ser una dirección de memoria, yo tengo acceso a los demás nodos que conforman la lista. Entonces, una vez hecho este método, aquí en la parte del formulario voy a crear los componentes con los cuales voy a trabajar y después vamos a programar los eventos en donde vamos a crear un botoncito y vamos a dar clic y vamos a hacer de que cada vez que insertemos un dato a la lista se imprima la lista, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ocupar un edit como hicimos en la anterior clase. Bien, vamos a borrar el texto que tiene, la propiedad text. Le vamos a dar un nombre para poder reconocerlo en nuestro código. Le vamos a poner ¿qué le podemos poner? Lista le vamos a poner. También vamos a necesitar otro text, en este caso uno más pequeño, para insertar el dato que queremos guardar en la lista. Vamos a hacer lo mismo, en este caso en atributo text, ¿no? Text, vamos a borrar el texto y le vamos a poner un nombre. En este caso, dato también. Y vamos a crear un botón. Un botón. Vamos a poner add final, o perdón, inicio. No, aquí me estoy equivocando. Es en la propiedad caption. El nombre que se quede por defecto, no. El nombre que tiene. Aquí en la propiedad caption le vamos a poner. En este caso vemos que aparece sin nombre, ¿no? Ya bueno, para solucionar eso, entonces le vamos a poner un nombre. btn inicio le vamos a poner. Aquí el nombre tiene que tener, no tiene que tener espacio, mejor dicho. El nombre no tiene que tener espacio. Ya. También le podemos poner un nombre, si ustedes quieren, le pueden poner un nombre. Ya. Bien, aquí lo modifiqué, ¿no? Aquí en la propiedad caption, de inicio, está bien. Bien. Entonces, cada vez que yo presione en este botón, se va a insertar el dato que yo ingrese aquí en esta caja de texto. Bien, pero antes de eso, primero tengo que incluir mi archivo de cabecera lista doble, tengo que incluirlo aquí en la parte de mi formulario, para que el formulario se comunique con la clase lista doble, con mi archivo lista doble, ¿ya? Tengo que incluir eso, porque si es que no incluyo, entonces mi formulario no va a saber lo que es un nodo, lo que es un objeto lista doble, no va a saber nada de eso, así que tengo que incluir lo que es esa biblioteca que acabo de crear acá. Esto acá, tengo que incluirlo en el formulario. Ya. Mi archivo se llama lista doble.h. Bien. Ahora sí, mi formulario estaría reconociendo esos tipos de datos, esos objetos lista, objetos no. Aquí vamos a crear un objeto de la lista doble. Un objeto de la lista doble. Vamos a crearlo de tipo puntero igual. Y vamos a denominarlo lista 1 igual. Lista 1.
Y aquí en el constructor que tiene el formulario, aquí, porque como pueden ver, esto vendría a ser el constructor que tiene el formulario ya. Esto acá es el constructor. Entonces, en el constructor del formulario, vamos a hacer de que cuando nuestro programa cargue, se cree una nueva instancia del objeto lista doble. ¿Ya? Lista 1 va a ser igual a una nueva instancia del objeto lista doble. O sea, se va a crear un nuevo objeto lista doble. Bien. Y aquí en esta parte vamos a trabajar con nuestro objeto lista 1, con nuestra lista doble lista 1. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer de que lista 1, como estamos utilizando, en este caso estamos programando el método agregar por inicio, vamos a hacer el llamado al método agregar inicio que creamos en la clase lista doble. Este método recibe un dato por parámetro y ese dato por parámetro lo vamos a insertar el texto que coloquemos acá en este TEDIC. Ese TEDIC, como vemos, se llama eDato. Y aquí vamos a acceder a la propiedad text, que me retorna el texto que yo ingreso en ese componente. Bien, como el método agregar por inicio está recibiendo un dato entero, entonces tengo que convertir este texto que me está retornando el componente eDato, tengo que convertirlo para entero. Y eso lo hago con el método que tiene C++, que es strToIn, que me permite convertir un valor de tipo entero, perdón, un valor de tipo string para un valor tipo entero, para que no tenga problemas en cuanto a la compatibilidad de los tipos de datos. Bien, ¿qué más voy a hacer? Una vez que agregue ese dato a mi lista, voy a hacer de que se imprima todos los datos que tengo en la lista, ¿ya? Y eso vamos a hacerlo como lo expliqué también en la anterior clase, que es creando un nodo índice. Con este nodo índice vamos a recorrer desde la cabeza de mi lista. En este caso, aquí hago el llamado a mi método getCabeza que me está retornando el primer nodo de la lista. Entonces, con este índice que contiene el valor del nodo cabeza, voy a recorrer desde el primer nodo hasta el último. Y eso voy a utilizarlo, o mejor dicho, voy a hacerlo utilizando una estructura iterativa como son los while, como es el while, el cual me permite recorrer. En este caso, me va a permitir recorrer mi lista. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner como condición en el while que quiero recorrer mi lista a partir del nodo índice, que vendría a ser el primer nodo de la lista, hasta que índice sea distinto de nulo. ¿Ya? Distinto de nulo. Esto lo que va a hacer es recorrer hasta que índice sea nulo. Cuando índice sea nulo, se va a salir del ciclo y se va a terminar este evento. ¿Ya? Entonces, índice va a ser igual a la cabeza, ¿no? Ese índice vamos a utilizarlo para recorrer desde la cabeza hacia los siguientes nodos, hasta que se cumpla la condición de que índice sea igual a nulo, hasta que llegue al último nodo, al nodo que está apuntando a nulo. ¿Ya? Cuando llegue al nodo que está apuntando a nulo, se va a terminar el evento. ¿Ya? Se va a terminar de recorrer los nodos que tengo en la lista. Bien. Y aquí dentro del while, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que cada vez que recorra un nodo de la lista, ese nodo, o ese dato, mejor dicho, el dato que contiene cada nodo, se me guarde. En este caso, se me guarde en una variable tipo string, para yo poder después mostrar todos esos datos en mi componente TEDIC que tengo acá.
Así como hicimos en la anterior clase. Ya. Para eso vamos a crear una variable tipo string, al cual vamos a denominar lista doble o lista imprimible vamos a nombrar. Ustedes pueden nombrarle con cualquier nombre. Y esto vamos a iniciarlo en cadena vacía. Así, ¿ya? En cadena vacía. Entonces, cada vez que recorramos un dato de la lista, vamos a hacer que lista imprimir sea igual a lista imprimir más el dato que tiene el nodo índice. ¿Ya? El dato que tiene el nodo índice, porque recuerden, índice lo estamos ocupando para recorrer todos los nodos que tiene la lista. De esta forma también vamos a recorrer los datos. Y aquí también vamos a concatenarle a nuestra cadena de texto estos símbolos, ¿ya? Aquí no solamente tenemos que concatenar esos símbolos, ¿no? Sería también el símbolo para el nodo anterior. Este sería el símbolo para el nodo siguiente. Y faltaría para el nodo anterior. Así que aquí al principio también vamos a concatenar eso. Aquí. Creo que sería aquí. A ver. Aquí. Sí, ahí. En este caso sería la flechita apuntando hacia atrás, ¿no? Así. Bien. Y aquí tenemos que recorrer el nodo. Como les venía diciendo, vamos a recorrer el nodo al nodo siguiente. De tal forma que podamos recorrer todos los nodos que tiene la lista a partir del primer nodo. Y al final, cuando termine el ciclo, vamos a hacer de que lo que hemos capturado, los datos que hemos capturado con nuestra variable lista imprimir, se nos muestre en el TEDIC que tenemos acá en el formulario, que tiene como nombre elista. Entonces aquí vamos a decir elista va a ser igual, aquí sería lista text, ¿no? La propiedad text va a ser igual a mi variable lista imprimir, la cual está conteniendo todos los datos que tiene la lista, para yo poder visualizarlos en el formulario. Bien, eso sería todo. Vamos a ver si está funcionando bien nuestro método, nuestra clase lista doble. Bien, dice que tengo 3 errores. Vamos a ver por qué. Aquí me falta un coma. Ya. Aquí me olvidé un detalle, ¿no? Aquí cuando estamos trabajando con puntero, en este caso lista 1, estamos declarándolo de tipo puntero. Cuando trabajamos con puntero, para acceder a los métodos o a los atributos, es con flechita. Ya, es con flechita. No es con punto. Y aquí también cometí el mismo error. Es con flechita, no es con punto. Cuando son variables o son objetos, mejor dicho, que no son punteros, cuando no tiene el asterisco, se trabaja con punto. Pero cuando tiene el asterisco, es con flechita. A ver, vamos a insertar datos por inicio. Ya. Vemos que está insertando bien los datos, ¿no? Se está insertando bien los datos. Entonces, vemos que está funcionando bien nuestra estructura lista doble. ¿Cuál es la ventaja que tiene la lista doble sobre la lista simple? La ventaja que tiene es que nosotros podemos imprimir desde cualquier lado, digamos. Podemos imprimir también desde el final. En este caso, podemos imprimir desde el nodo cola.
¿Por qué? Porque al enlazar todos los nodos por anterior y por siguiente, podemos imprimirlos tanto por el inicio como por el final. ¿Y cómo haría, digamos, para imprimir desde el nodo cola? Porque también lo puedo hacer. Aquí tendría que crear un método que me retorne el nodo cola. Eso vamos a hacerlo aquí, también lo vamos a hacer ya, para que puedan ver que de las dos formas se puede imprimir, utilizando el nodo cola como el nodo cabeza. Para que noten esa diferencia, vamos a crear otro TEDIT aquí, y aquí en este primer TEDIT, vendría a ser cuando imprimimos por cabeza desde el inicio, y en este otro TEDIT vamos a mostrar cuando imprimimos por el final, por la cola. Ya. Aquí vamos a crear otro botón, que en este caso le vamos a poner como texto al inicio también, pero vamos a poner cola. Ya. Eso para que vean cuál es la diferencia cuando imprimimos los datos. Los datos se van a imprimir, ¿cómo se puede decir? Bueno, acá en un TEDIT, digamos, van a aparecer en un orden, y acá en este otro TEDIT van a aparecer en el orden opuesto. Pensándolo bien, aquí creo que no es tan necesario crear otro botón. Lo podemos hacer con este mismo. Solamente sería implementar la parte en donde estamos imprimiendo, en donde imprimimos en el TEDIT, ¿ya? Así que aquí, en el mismo evento on click, lo vamos a hacer. Aquí. Solamente que vamos a hacer esto. Esta porción de código vamos a copiarlo aquí abajo para imprimir nuevamente los datos que tiene la lista doble, en este caso a partir del final, a partir del nodo cola. Aquí tendría que crear un método que se llame getCola, ¿no? Que me retorne el nodo cola. Este método todavía no lo tengo, así que aquí simplemente sería como el método getCabeza, solamente que me va a retornar la cola. Entonces aquí sería getCola, y aquí retornaría el objeto cola, el atributo cola. Y ya está. Bien, a ver. Aquí esto tendría que ponerlo aquí en esta parte, nuevamente en cadena vacía, para que no perjudique. Así. A ver. Sí. Y aquí el TEDIT que agregué para mostrar cuando estamos imprimiendo por el nodo cola, vamos a ponerle un nombre porque todavía no le puse un nombre. Ya, ese va a ser el lista 2, le vamos a poner. Bien, entonces aquí cuando imprimamos por el final, por la cola, vamos a utilizar el lista2. Lista2. Bien. Vale. Aquí hay que declararlo solamente una vez, ¿no? Estaba olvidando eso. Bien, tengo más errores. Ahí borré de más. Y aquí también ya lo estoy declarando, así que no tengo por qué declararlo nuevamente, porque lo estoy declarando más arriba. Int. Bien. Vamos a imprimir.
Ya. A ver, por alguna razón aquí en el segundo TEDx no se está mostrando bien cuando imprimimos de la cola, ¿no? No se está mostrando bien. Vamos a ver por qué. Solamente se muestra el primer nodo, ¿no? A ver. mm, a ver, nuevo siguiente, apunta a cabeza. Ah, cabeza anterior apunta a nuevo. Ya. Bien, por algún motivo no se está imprimiendo bien, ¿no? Aunque debería, porque cuando insertamos el primer nodo, en este caso para agregar por inicio, estamos igualando cola al primer nodo. Y de esa forma, al enlazar cabeza, que también vemos que es el primer nodo, se está enlazando lo siguiente, aquí. Aunque vemos que aquí no ocupamos cola para enlazarlo, porque al enlazarse los datos desde el nodo inicio, que vendría a ser cabeza, ocuparíamos el nodo cabeza, no ocuparíamos el nodo cola. Eh, a ver, bien. Posiblemente sea porque estoy ocupando el mismo nodo. mm, o el método de agregar. A ver, vamos a crear un nuevo nodo acá ya. Vamos a ponerle índice 2. Está uno. Ah, ya sé cuál era el error. No estaba mal acá, no estaba mal. ¿Alguien se dio cuenta de cuál era el error que tenía acá? Aquí en esta parte está el error. ¿Por qué está el error aquí? Si alguien se da cuenta. Aquí, por ejemplo, cuando estamos imprimiendo desde el nodo cabeza, tenemos que avanzar desde el primero hasta el siguiente, ¿no ves? Desde el primero hasta el siguiente avanzamos. Desde el primero avanzamos hasta el siguiente, hasta que lleguemos al último nodo, ¿ya? Desde el primero hasta el siguiente. Por eso es que aquí pongo que avance hasta el siguiente. Aquí, ¿qué cosa tendría que haber puesto? ¿Se dan cuenta? Pueden comentar por el chat también, compañeros.
Hola, hola. Compañeros. Aquí, borrar. Compañeros. Si quiero imprimir desde el nodo cola, aquí, ¿qué tendría que haber puesto? Aquí. Si quiero imprimir desde el último nodo, que vendría a ser cola, para imprimir desde el último hasta el primero, ¿qué cosa tendría que haber puesto aquí? En esta parte, porque aquí está el error por el cual no me imprimía los datos. ¿Alguien se dio cuenta ahí? Compañeros. Aquí no sería siguiente, ¿no ve? Sería anterior. ¿Sí? Sí, eso. Sí, sería anterior, ¿no ve? Claro, porque si quiero avanzar del nodo cola hacia el siguiente, no me queda más, pues porque estoy en el último nodo. Lo que tendría que haber hecho aquí es ir al anterior, ¿ya? Porque cuando ocupamos el nodo cola para imprimir los datos, vamos hacia, desde el final hasta el inicio, ¿no ves? Entonces tendríamos que haber puesto eso, que índice recorra desde el final hasta el anterior y que vaya hasta el inicio. Ya, ahora vemos que está imprimiendo bien, ¿no? Ese era el problema. Bien, esa es una de las diferencias con con la clase lista simple, con la estructura lista simple. Esa es la ventaja que tiene la lista doble sobre la lista simple, que al enlazarse dos veces nosotros podemos hacer algunos métodos. Algunos métodos se pueden programar más fácil utilizando la lista doble. Ya, en el examen puede ser que el ingeniero les diga, háganme estos métodos utilizando lista doble o lista simple. Y yo les recomiendo siempre utilizar lista doble. Ya, siempre utilicen lista doble porque los métodos, algunos métodos son más sencillos. Porque con el objeto, o mejor dicho, con la clase de lista simple, hay que trabajar con otros métodos que son el método anterior y el método siguiente, y esos métodos son algo complejos para hacerlo, ¿ya? Así que van a tener que hacer esos métodos por separado para cuando quieran hacer, por ejemplo, un eliminar. Es mucho más complejo. Bien, aquí podemos hacer también el método agregar por final, pero creo que eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? ¿Qué otro método más tenemos? ¿Dónde está, pues? Aquí está el práctico. Ya. Dice hacer los mismos métodos. Aquí podemos hacer el eliminar final. Con la clase lista doble, el eliminar es mucho más fácil. En este caso sería el eliminar final nomás, ¿no? El eliminar final, según el método,
según a lo que el ingeniero puso en el práctico, dice que me tiene que retornar el último nodo. Y aparte de eso, me tiene que eliminar el nodo de la lista. Ya, tiene que hacer esas dos tareas. Tiene que eliminar el nodo de la lista y también tiene que mostrar el dato que estamos eliminando. Ya, entonces aquí sería float. Nuestro método nos estaría retornando un float. Se llama eliminar final. No tiene ningún parámetro porque vamos a eliminar el final, ¿no? Enlazamos con la clase. Bien. Y aquí digo que es mucho más sencillo trabajar con lista doble porque de forma directa ya tenemos acceso al nodo final a través del nodo cola, ¿no? Nodo cola es mi nodo final, ¿ya? Pero yo necesito también acceder al penúltimo nodo de la lista. Por ejemplo, si es que yo tengo estos nodos en mi lista, si es que yo tengo una lista así, ¿qué voy a hacer aquí? Tengo que hacer que el penúltimo nodo, que es este de acá, tengo que hacer que este penúltimo nodo apunte a nulo, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que este otro nodo ya no sea tomado en cuenta, ¿ya? Ya no sea tomado en cuenta. De esta forma, cuando imprimamos los datos, ya no se nos va a mostrar el último nodo. ¿Por qué? Porque ya no está enlazado. Ya. Pero este nodo último todavía no lo estamos eliminando. Hay un método que es el método delete, que nos permite eliminar un objeto. Así que vamos a utilizar ese método para eliminar este nodo de acá. ¿Ya? Así que nuestro método va a ser que primero va a capturar el dato que tiene el último nodo. Lo va a capturar para luego retornar. Una vez que lo capture, va a ser de que el penúltimo nodo, vamos a acceder al penúltimo nodo y vamos a hacer de que apunte nulo. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de que cola sea igual al penúltimo nodo, ¿ya? Porque tampoco podemos cambiar el valor que tiene cola, ¿ya? No podemos eliminar cola porque cola es un objeto de la lista doble, el cual siempre va a hacer referencia al último nodo. Entonces, como estamos eliminando este nodo último, entonces, por defecto, el penúltimo va a ser el nuevo último. Así que estaríamos recorriendo cola hacia el penúltimo. Esos pasos tenemos que hacer. Ya, como les dije, vamos a crear un nodo auxiliar. Un nodo que tenga como nombre aux y vamos a hacer que sea igual al nodo cola. ¿Ya? Y aquí vamos a crear una variable float que va a ser la que vamos a retornar al final. Vamos a retornar al final esta variable de tipo float. Vamos a nombrarla final. Y aquí vamos a igualar final al valor que tiene aux, ¿ya? Al dato que tiene aux. Porque si es que ven aquí, aux va a ser igual a cola. Entonces, el dato que tenga aux va a ser el dato del último, o el último dato que tiene la lista doble. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Al igualar el nodo aux al nodo cola, entonces aquí cuando ocupamos el dato que tiene aux, entonces estaríamos accediendo al dato del último nodo. Bien, y aquí al final vamos a retornar final, que va a ser el dato que estamos eliminando. Pero aquí lo estamos capturando antes que lo eliminemos. Ya. ¿Y qué más vamos a hacer aquí? Como les dije, tenemos que acceder al penúltimo nodo, ¿no?
tenemos que acceder al penúltimo nodo. Y cuando se trabaja con lista doble, esto es mucho más sencillo, porque solamente necesito acceder al nodo anterior que tiene cola. Así que aquí voy a crear otro nodo. ¿O cómo lo podemos hacer mejor? Sí, voy a crear otro nodo que va a ser penúltimo. Penúltimo. Y este lo voy a igualar a cola anterior. ¿Ya? Entonces, de esta forma, el nodo penúltimo estaría capturando el valor que tiene el nodo penúltimo de la lista doble, es decir, el nodo anterior al nodo cola, ¿ya? Estaría capturando el nodo anterior al nodo cola, al último, que sería el penúltimo, ¿no? Entonces, como ya tenemos acceso al penúltimo nodo, vamos a hacer de que este nodo, el enlace siguiente, esté apuntando a null, ¿ya? De esta forma, vamos a hacer de que ya no está apuntando al último nodo. Ya vamos a hacer que apunte a nulo para que hasta ahí termine la lista. Y después vamos a hacer de que cola, vamos a recorrer cola. Cola va a ser igual a penúltimo. Ya vamos a recorrer cola al nodo anterior del último. En este caso vendría a ser penúltimo. Y después vamos a eliminar aux, ¿ya? Como ven aquí, aux está capturando el nodo que tenía cola, ¿ya? Aquí vemos que el nodo cola lo hemos actualizado, ¿no? Aquí vemos que el nodo cola lo hemos actualizado. Cola es igual al penúltimo, aquí en este caso. Pero antes de que hagamos esta igualación, vemos de que aux está capturando el valor original que tenía cola, el nodo cola, el que en un principio era el último. Entonces aquí vamos a hacer de que con el método delete, y aquí dentro de los paréntesis vamos a poner cola. ¿Para qué? Para que elimine ese objeto. Y eso sería todo. Ahora vamos a probar este método. Y yo creo que esto sería lo último que haríamos, compañeros. Vemos que ya prácticamente van a ser las 10. Bueno, falta todavía, ¿no? Pero nos reencontraríamos el día martes, yo creo. El día martes, para continuar con este práctico que es bastante largo. No se preocupen por el práctico 4. Yo voy a hablar con el ingeniero para que lo suspenda o que lo elimine ese práctico. Ya, eliminar. Final. Ahí, dejen el nombre, estoy cambiándolo, ¿no? Puch. Vamos a ponerle otra vez un nombre, btn eliminar. Y aquí en el caption vamos a cambiar. Aquí en el caption, aquí sí puedo poner el nombre que quiera, eliminar final. Ya. Bien, entonces aquí simplemente con mi objeto lista 1 hago el llamado al método eliminar final. Vamos a copiar esto. Bien, y para poder ver de que realmente se eliminó el último nodo de la lista, voy a imprimir los datos nuevamente, ¿ya? Voy a imprimir nuevamente los datos, ¿ya? Para eso voy a copiar esta línea de código para poder imprimirlo. Esto también ustedes pueden ocupar un método con el cual hagan esto automático, ¿ya? Eso lo vamos a implementar la próxima clase.
Así simplemente para que nuestro método reciba un objeto nodo con el cual tenemos acceso a los nodos que tiene la lista, y también reciba un objeto TEDIT en donde vamos a imprimir los datos que tiene la lista, ¿ya? Para no estar escribiendo tanto código cada rato, ¿ya? Vamos a usar métodos en donde vamos a encapsular estos pedazos de código para que simplemente hagamos el llamado a esos métodos y que no tengamos que estar copiando, así como estoy haciendo ahorita. Ya. Y así. Vamos a ver si está funcionando bien. Bien. A ver. Vamos a añadir por inicio. Ya. Vamos a eliminar final. Vamos a ver que, bueno, esperemos que no tengamos ningún error. Ya, vemos que se eliminó el final, ¿no? En este caso, se eliminó el primero acá, porque estamos imprimiendo desde el principio hasta el, perdón, desde el final hasta el principio. Y aquí en este otro caso se eliminó el último, porque estamos imprimiendo desde el inicio hasta el último. Si mostramos nuevamente, a ver. ¿Qué pasa? Ya, ya. Vamos a probar nuevamente. En este caso se tendría que eliminar el 5, ¿no? Aquí ya no nos tendría que aparecer el 5 y acá tampoco. Bien, vemos que funciona bien. Pero aquí por alguna razón, cuando quiero insertar otro dato, el programa se congela. Vamos a ver. Se está congelando. Mm, Eso lo vamos a ver en la próxima clase ya. Pero vemos que el método funciona bien. Bien, compañeros, yo creo que eso sería todo por hoy.